Hola, buenos días a todos. Soy Paco Diana, soy el director de las unidades de negocio de Analytics e Inteligencia Artificial en Nunsys. Y lo primero, pues quería daros la bienvenida a este webinar que hemos preparado junto con el fabricante Qlik sobre Qlik Data Integration. Yo creo que va a ser muy interesante y para poder trasladaros todo lo que supone Qlik Data Integration, tenemos a Andrea Esquirato y a Luis Cortizo, como veis en la transparencia. Andrea es Data Integration Sales en Iberia, Italia, y Luis Cortizo, Enterprise Solution Architect. Ellos serán los que nos contarán durante estos 40-45 minutos que va a durar el webinar. Nos van a contar qué es Qlik Data Integration y cómo puede ser una herramienta y una solución muy útil para nuestras compañías. Si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, podéis hacerla durante todo el webinar en el chat o también en la opción que tenéis en los controles de Zoom de preguntas y respuestas. Y en cualquier caso, cuando acabemos toda la exposición o cuando acaben toda la exposición, abriremos también un turno de preguntas específico por si tenéis alguna duda que queréis plantear en aquel momento. Pues adelante, Andrea. Gracias, Paco. Hola a todos, soy Andrés Quirato de Qlik y bienvenido al webinar sobre Qlik Data Integration. En esta sesión daré una breve introducción en la que contaré cuáles son los impulsores del mercado que vemos en nuestros clientes y cómo les ayudamos con los proyectos que tenemos en marcha. Luego pasaré la palabra a Luis Cortizo de Qlik, que entrará en temas más tecnológicos para describir nuestra oferta de Qlik en esta área. Y luego, como decía Paco, dejar la última parte del webinar para preguntas y respuestas. Pues empezaría con un poco quién es Qlik. Qlik es una empresa de corazón sueco que ha nacido en el 93 y desde siempre somos líderes del mundo analítico y de inteligencia de negocio. Hace 2 años compramos a una empresa israelí, Attunity, líder en el mundo de la replicación de datos y la automatización. Y esto nos ha permitido evolucionar nuestra visión para crear una plataforma end-to-end de la cadena de valor de los datos. Qlik se basa en un concepto que es la inteligencia activa, es decir, la capacidad de analizar información de múltiples plataformas que normalmente se comportan como silos y por lo tanto tienen una serie de límites de acceso que con la solución que vamos a presentar hoy se superan. Entonces, este concepto de inteligencia activa se basa en un camino de extracción de datos de un entorno de silo, la identificación y la compresión de los mismos, y luego la inserción dentro de un contexto de negocio para llegar a lo que llamamos accionabilidad de los datos, que es la capacidad de los usuarios de negocios de emprender acciones que tengan un impacto en el negocio mismo. Este tipo de camino, adentro de la filosofía de Qlik, la inteligencia activa, se logra con el uso de 3 plataformas. La Data Integration, que permite la extracción, clasificación y transformación de los datos. La Data Analytics, que es una herramienta de análisis como QlikSense, pero no solo eso. Y el Data Literacy, que es un tema de alfabetización de los datos as a service, en el que Qlik está comprometido tanto desde un punto de vista de los servicios como de la asistencia, para ayudar al cliente que emprende este viaje para alcanzar el beneficio de la inteligencia activa. Hoy nos vamos a enfocar en la primera parte, que es la Data Integration. Lo que vemos en Qlik es que hay 3 tendencias claves en el mercado que están impulsando nuestro negocio y la transformación de los criterios de la analítica de negocio. La primera tendencia que vemos todos los días en el mercado es el desarrollo de aplicaciones directamente en la nube o arquitectura híbridas que permitan elasticidad y al mismo tiempo permitan una reducción en los costes de gestión de la infraestructura, el TCO. Estas arquitecturas permiten una escalabilidad que los data centers tradicionales no tienen y no pueden tener. Poder tomar los datos, ponerlo inmediatamente a disposición de los sistemas de análisis, juega un papel decisivo. ¿Por qué? Porque las aplicaciones se construyen y diseñan en modalidad en tiempo real desde el principio. La segunda tendencia es la modernización del data warehouse y de las arquitecturas clásicas. Las empresas hoy en día buscan sistemas que sean ágiles,
con los que se puedan garantizar tiempo de análisis razonables que se puedan medir en minutos o segundos y no horas y días. Pues es aquí que los CTLs tradicionales están mostrando sus límites, tanto en términos de escasa capacidad para gestionar grandes cantidades de información, como de la capacidad para hacerlo en un tiempo razonable. Entonces se necesitan herramientas de automatización que permitan de acceder a los datos, manipularlo de forma automatizada y luego ponerlo a disposición del usuario final en una modalidad self-service. Aquí, claro, también el tiempo real juega un papel decisivo. ¿Por qué? Porque permite de alcanzar acuerdos de niveles de servicios en términos de automación, velocidad y disponibilidad también de los datos que las herramientas tradicionales no permiten. La tercera tendencia que vemos en el proyecto, claro, que hacemos es la posibilidad de poner a disposición de los clientes las arquitecturas de Data Lake as a Service. Por lo tanto, la posibilidad de analizar datos de forma dinámica y en tiempo real. De esta manera, tenemos la posibilidad de hacer que los datos estén disponibles los más rápidos posibles, con una granularidad más específica posible y que permita de combinar datos que vengan de SAP, de otros de CRM, de otros ERP, de sistemas de mainframe, producción o sensores para casos de usos IoT, y eso nos permite de tener una visión a 360 grados de los datos de mi empresa. Al tener estas ventajas tecnológicas, ahora todos los empleados de las empresas se convierten en consumidores de datos a través de nuestra filosofía de inteligencia activa. ¿Cómo lo hacemos? Pues, muy sencillamente, a través de una plataforma end-to-end que es abierta. La transformación digital y la explosión de las nuevas tecnologías ha revolucionado la posibilidad de explotación de datos adentro de las empresas. Así han surgido nuevos retos, como la diversidad de fuentes de datos, el consiguiente incremento del volumen a procesar y la llegada de nuevos tipos de datos, como audio y video o bases de datos no relacionales o datos provenientes de las máquinas, del mundo IoT. Aquí, ¿cuándo surge el problema? Pues, primero, cuando cada aplicación se comporta como un silos y entonces hay una vista parcial de los datos que tengo. Segundo, cuando para tener acceso a estos datos necesito de horas o días. Y es aquí a donde entra en juego la Data Integration. O sea, que me permite de leer cualquier tipo de fuente, que sea RP, almacén, producción, transporte logístico, sistemas SaaS, como por ejemplo Salesforce, archivos, y luego, a través de distintos componentes, ir a normalizarlos y alimentar automáticamente y en tiempo real a entornos más ágiles y más adecuados para el análisis. Esto nos permite a los usuarios de negocio que puedan tomar decisiones estratégicas que de otra manera, si no imposibles de conocer. ¿Cómo lo hacemos? Primero, digamos, cuando nosotros tenemos que crear una pipeline de datos que tenga un alto rendimiento, es necesario poder integrar la información de estas fuentes heterogéneas y copiar datos rápidamente para responder de manera repentina a la demanda. Y esto se debe hacer sin afectar a los sistemas de producción o aumentar los costes. Aquí los ETLs tradicionales apenas pueden soportar tal carga de trabajo. ¿Por qué? Porque requiere mucho trabajo manual, tanto para la creación y tanto para el mantenimiento. En este contexto, la transmisión de Change Data Capture, CDC Streaming, propaga los datos de varias fuentes a varios destinos a través de una simple interfaz gráfica, que es un drag and drop, y permite la replicación a los principales endpoints con un impacto mínimo en el sistema de producción. ¿Cómo sucede? Pues eso pasa precisamente porque no se copia toda la tabla, sino solo la información más reciente, que es el log. Con el CDC podemos transmitir datos en tiempo real a medida que se produce el cambio, proporcionando siempre datos nuevos que permiten de desarrollar casos de usos de análisis en tiempo real en entorno on-premise y también en cloud. ¿Por qué el tiempo real es importante? Primero,
porque ha cambiado nuestra expectativa sobre el tiempo. Pensad hace 10 años, cuando una página web tardaba 10-20 segundos a cargarse. Es un tiempo que ahora ya no es aceptable. El mismo concepto se refleja luego en temas de negocios, o sea que queremos tener la información que buscamos ahora. ¿Por qué? Pues porque los márgenes siempre son atacados por el mercado, así que tener la posibilidad de tener la información disponible rápidamente para monetizar mis datos y tomar las decisiones estratégicas más adecuadas se ha vuelto fundamental. Por lo tanto, la rapidez es crucial. Otro tipo de uso es aplicar una transformación y una manipulación a mis datos. En este contexto, cojo el dato de una landing area, en automático creo desde cero el data warehouse o el data lake que he elegido y siempre automáticamente lo voy actualizando con unos pocos clics a través de la interfaz drag and drop. Normalmente este suele ser un proceso manual que requiere tiempo, competencia y coste. Y la automatización ahorra tiempo dedicado al código y sobre todo reduce los errores humanos en los scripting. ¿Qué hace Compose? Compose hace automación en la creación y la gestión de data warehouse y data lake. Yendo a separar la extracción y la carga de la transformación, ya no estamos presentando una herramienta ETL, sino un ELT, o sea, extract, load y luego transforma. Y el beneficio es que la carga viene más rápida porque no hay que esperar la transformación del dato en un área de staging, porque sucede directamente en el destino. Por ejemplo, cuando vamos a crear un data warehouse con el Compose, llega automáticamente una réplica del modelo de datos, lo puedo mantener, crear otros y luego crear siempre en automáticos los consiguientes data mart. Y todo eso lo hago con un par de clics. Además, es agnóstico. Quiero decir, hoy tengo una base de datos Oracle que sea on-premise, mañana cambio mi estrategia y voy con un Azure SQL. Lo bueno es que no tengo que hacer desde cero el data warehouse, simplemente tengo que decirle al Compose de cambiar el destino. En el data lake no existe la modelación. Así, recupero los datos que vienen del CSS streaming y en automático voy a generar los esquemas y las estructuras para el Operational Data Store o el Historical Data Store para crear tablas en mi data lake sin código. La automatización de estas tareas manuales me ayuda a ser más productivo, a reducir costes de desarrollo y de mantenimiento y evitar errores manuales. Luego, para dar a nuestros clientes cuanta más flexibilidad posible y garantizar la escalabilidad, es importante saber que tenemos más de 80 entre orígenes y destinos, gracias a nuestras alianzas con el mundo legacy, por ejemplo, con SAP, IBM, Teradata, o con el mundo de cloud vendors, como Amazon, Google o Microsoft o Salesforce. También tenemos alianzas y soportamos elecciones cuando las empresas eligen soluciones específicas como las nuevas Snowflake, el Confluent para Kafka o el Databricks. De todos modos, una vez que yo tenga mi información, tengo dos opciones. La primera es ir a consumir el dato directamente en una herramienta de analítica. Nosotros creemos que ClickSense es la mejor herramienta en el mercado, pero claro, entendemos que algunos clientes hayan hecho otra elección y entonces soportamos también Power BI o Tableau y conseguimos a replicar y automatizar los datos en este entorno. Otra opción puede ser que pueda enganchar el catálogo. El catálogo me ayuda a gobernar los datos. Básicamente se trata de entregar las aplicaciones de Business Intelligence adecuadas a la persona adecuada. El catálogo es de fácil acceso y me permite de realizar data shopping. ¿Qué significa data shopping? Que el usuario de negocio accede al catálogo, toma las tablas que se han posicionado y crea su propio estándar de informes. El catálogo toma las tablas, hace un data masking
para cumplir normativas de protección de datos y crea estructuras que no estaban presentes en las fuentes para personalizar los datos que, claro, cada distinta área de negocio pueda necesitar. En ese contexto, como hemos visto, somos una plataforma abierta, agnóstica y que nos permite adaptarnos a cualquier tipología de arquitectura. Pensad, poder ir a extraer los datos de cualquier origen, luego replicarlo a cualquier destino, para luego analizarlo con cualquier herramienta de Business Intelligence y hacerlo en tiempo real y de forma automatizada, pues nos permite posicionarnos como un partner estratégico que ayuda a las empresas a resolver problemas críticos y ayuda a desbloquear un verdadero valor de sus datos, los datos que ya residen en las mismas empresas. Ahora voy a pasar la palabra a Luis, que entrará en temas más tecnológicos de la plataforma. Disculpa, Andrea. Por aclarar este último punto, que yo creo que es importante, puede parecer que el hecho de que tengamos la marca Click, digamos, nombrando tanto Click Analytics, ClickSense, como el producto o la solución de Click Data Integration, puede hacer pensar que solo o es el mejor escenario posible es teniendo ClickSense. Y si no tengo ClickSense, Click Data Integration, pues quizás no es para mí. Lo has comentado, pero me gustaría reforzar un poco la idea de que efectivamente es una solución que no tiene que estar necesariamente ligada a ClickSense. Absolutamente no, absolutamente no. Nosotros tenemos clientes y trabajamos con clientes, por ejemplo, que en entornos SAP quieren migrar en Azure y, claro, ya tienen el Power BI que está proporcionado por Microsoft y eligen Click Data Integration para la rapidez y en la manera en la que va a construir y a replicar las tablas y a construir luego los distintos data warehouse. O sea que somos abiertos, somos agnósticos y funcionamos también con Tableau también con Power BI. Y claro, nos adaptamos un poco a cuál ha sido la elección estratégica de cada empresa. Fenomenal. Gracias. Gracias. Pues adelante, Luis. Todo tuyo. Al final, recogiendo un poco ese testigo, vamos a, como comentaba Andrea, muchas gracias, Andrea. Vamos a echarle un vistazo a lo que Andrea nos ha contado, vamos a ver qué pinta tendría. Y lo que vais a ver es que vamos a hablar de bases de datos, arquitecturas de datos, de movimiento de información, de creación de estructuras, la capa analítica que ya al final se apoyará sobre esa estructura que vamos a construir. Pero efectivamente, aunque por motivos probablemente difíciles de entender, Click es la que más nos gusta a nosotros, no necesariamente tiene que ser. Voy a compartir pantalla y estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí me podéis confirmar? Sí, se ve. Sí que se ve. Muchísimas gracias. Vale, pues lo que vamos a ver es cómo sería este viaje que nos ha contado Andrea. ¿Cómo sería lo que yo tendría que hacer si yo tuviese una base de datos? Lo vamos a hacer con una por una cuestión de tiempo, pero una base de datos, 5 o 10, o tengo una serie de orígenes que yo quiero llevar a un destino. Normalmente yo no conozco a nadie al menos que mueva los datos, la información de un entorno a otro porque sí. Bueno, pues mi proyecto es llevar esto de aquí a aquí. Normalmente hay un proyecto detrás, hay cosas que quiero hacer. Luego quiero crear un data warehouse, quiero crear un data lake, tengo una estrategia analítica. Lo otro que vamos a ver es cómo continuaría esa estrategia, es cómo crearíamos un data warehouse utilizando las herramientas de Click. Veréis que en cuanto a tecnología hay, como comentaba Andrea, todo tipo de conectores, nos podemos conectar a un montón de orígenes, un montón de destinos y lo que vamos a construir son estructuras de datos muy complejas y lo vamos a hacer en nada, en 20 minutitos vamos a crear un data warehouse entero, vamos a llegar hasta el data mart. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarnos a esta base de datos de MySQL, que tiene una base de datos con una serie de tablas de un modelo de ventas muy clásico, y me voy a llevar este origen a este otro destino. Yo me lo quiero llevar aquí, yo quiero que esto sea mi staging de lo que en el futuro será un data warehouse. Quiero que sea el ODS donde aterrizan todas las tablas. Ahora mismo no tengo nada, tengo el DBO que se crea cuando creo la base de datos, pero no tengo nada. Entonces, y además no solo quiero llevarme la información, no es un one shot, lo leo todo y me lo leo de aquí y lo escribo allá.
sino que quiero que se mantenga sincronizado. Es decir, que a medida que van llegando cambios a los orígenes, yo pueda ver esos cambios en near real time o lo más cerca posible en el tiempo en este destino, en este OS. Entonces, conocéis muchos, seguro mejor que nosotros, cómo sería un proyecto de estas características. Tengo muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pues o desarrollo scripts, o utilizo una herramienta de ETL, o me bajo la definición y hago un dump y la importo en el destino y luego desarrollo las deltas, o empiezo bueno, pues puedo crear triggers según la métrica de negocio que corresponda, van a lanzar el proceso de actualización para las deltas cada X tiempo. Este mismo proceso, este proceso de llevarme la información de un sitio a otro, vamos a ver cómo lo haríamos con Replicate. Con Replicate, esta sería la interfaz que yo voy a utilizar. Todo el mundo que esté involucrado en hacer tareas de replicación de información, hacer este CDC que nos comentaba Andrea, utilizaría esta misma herramienta. Es una herramienta web, tiene una interfaz muy, muy limpia, accedo a través del navegador y crear una tarea implicaría, voy a llamarla Sales ODS to DW. Darle un nombre a la tarea, podría añadir una descripción y seleccionar el tipo de tarea que yo querría hacer. Este tipo de tarea que yo quiero hacer es unidireccional, es decir, la información va desde MySQL y quiero que aterrice toda en un SQL Server. Si la tecnología de los orígenes y los destinos lo permite, podemos crear tareas bidireccionales también, de manera que A es un reflejo de B y B es un reflejo de A. Todo lo que pasa en cualquiera de los orígenes y destinos se refleja en ambas direcciones. Hay una tarea que es de Logstream, que bueno, tiene que ver con poder replicar a múltiples destinos a la vez, y también tenemos un tipo de tarea que es un Click Cloud Landing, poder replicar la información directamente en la plataforma de ClickSense. No es el caso, no vamos a ver nada de la analítica de Click en esta sesión. Entonces voy a hacer una tarea unidireccional y le voy a pedir a Replicate que haga un full load, es decir, coja toda la información y se la lleva al destino, y una vez que haya hecho eso, que vaya aplicando todos los cambios. A medida que me llegan registros al origen, que vayan apareciendo automáticamente en ese destino que yo he seleccionado. Voy a marcar también esto de almacenar los cambios y luego un poquito más adelante veremos por qué. Así que voy a crear la tarea, y crear una tarea es tan sencillo como seleccionar el origen de lo que yo quiero replicar, que en mi caso es un MySQL, las conexiones de datos ya las tenía hechas, y el destino al que yo quiero llegar con la información es este SQL Server. Si tuviese otros orígenes, otros destinos, otras conexiones, en cualquier momento puedo venir a gestionar las conexiones de datos y definir cuáles son nuevos orígenes dentro de todos los destinos que, como comentaba Andrea, damos soporte, son un montón. Pero no es el caso, ya tengo las conexiones creadas, tengo mi origen, mi destino, le he dicho de dónde a dónde quiero ir, lo que no le he dicho aún es que me quiero llevar. Entonces, vamos a seleccionar las tablas que veíamos de ese modelo de ventas. Y en el caso de esta replicación, pues vamos a replicar todas las tablas. Podríamos añadir pequeñas reglas de transformación. Como comentaba Andrea, no es un proceso de transformación, aquí solo vamos a cargar, vamos a extraer y cargar, la transformación la haremos más adelante. Pero bueno, sí que hay reglas que pueden ser necesarias porque yo quiero que esa información que replico ya llegue lo más limpia posible. Por transformación me refiero a renombrar esquemas, renombrar tablas, renombrar columnas, añadir una columna nueva o filtrar en base al contenido de los registros. Bueno, pues si tiene esta serie de atributos, no quiero que estos registros lleguen, o esta serie de columnas no quiero que lleguen al destino. De nuevo, no es mi caso, yo quiero llevarme todas las tablas, así que como ya he seleccionado origen, destino y las tablas que quiero llevar, la voy a guardar y la voy a ejecutar. Lo que voy a ver es que en una primera fase todos los datos van a salir del origen y se van a escribir en el destino automáticamente, y a partir de ahí la tarea de réplica se va a quedar esperando. Se va a quedar esperando a todos los cambios nuevos que vayan a llegar al destino y me los va a ir aplicando en el origen. Tengo una representación gráfica donde puedo monitorizar esta primera carga, donde veo cuánto va a durar, qué está replicando en este momento, dónde se están yendo los datos. Bueno, ya he acabado, porque es así de rápido. Si me voy a todas las tareas completadas, puedo ver todas las tablas que efectivamente Replicate me dice que ha replicado. Yo puedo ir a mirarlas. Si me voy a mi base de datos, esta base de datos de SQL Server a la que yo me quería llevar la información, puedo ver que ahora tengo un esquema nuevo, se llama ventas, y dentro están todas las tablas, evidentemente con información. No he tenido que especificar los tipos de datos, la estructura de las tablas, si esto es un big int en MySQL, qué tipo de datos es en SQL Server. Ese es todo el trabajo que Click Replicate automatiza por mí. Y hemos dicho que, bueno, pues se hace este primer full load, pero luego se queda esperando. Así que vamos a ver si es verdad. Tengo esta serie de insert into, que lo vamos a meter en orders. Así que me voy a ir al editor de SQL
Si atino con él. Perdona. Uy, yo tenía por aquí nada, pues me voy a de la base de datos. Un SQL Editor y voy a ejecutar. Se me está accidentando el abrir el New SQL Script. Y voy a ejecutar toda esta serie de inserciones. Son registros nuevos que van a llegar a mi origen. Tiene la estructura de la tabla para poder ejecutarlos y me ha dado un error. Ay, disculpad, es que las claves primarias ya existen. Esto me lo da SQL y no me lo da Replicate. En cualquier caso, mira, voy a ejecutar este de aquí, porque lo que quiero compartir con vosotros es que efectivamente Replicate se va a quedar leyendo, como comentaba Andrea, todos los logs, una clave primaria, si consigo introducir una clave primaria que no exista, como esta, todos los logs y me los va a replicar en la base de datos de destino de manera automática. He conseguido insertar el registro que se me ha resistido. Si yo voy a mirar el Change Processing, veré que Replicate detecta, como veis, lo que pasa es que ha sido muy rápido y no lo he podido ver, pero me dice que hay un nuevo registro insertado. Desde que hizo el full load, hay un nuevo registro que va a transmitir hasta el destino. Si yo ahora me voy a ver la tabla de orders de SQL Server, veré ese código nuevo, que es el 12.091, veré ese código nuevo que acabo de insertar. De hecho, si voy a ver todos los datos y ordeno por order ID, podré ver este 12.091 con un registro. Es una cosa muy sencilla. La eficiencia que conseguimos replicando múltiples registros es similar porque no estamos moviendo la información, sino que estamos haciendo transitar las transacciones que llegan a la base de datos. Pero como comentaba, ya tenemos toda la información en el destino y como comentábamos antes, nadie que yo conozca mueve la información entre orígenes y destinos tecnológicos porque sí, normalmente hay algo detrás. Quiero crear un data warehouse, tengo una estrategia. Tengo una estrategia sobre la que quiero apoyar y extraer un montón de información. Esta es la pinta que tendría Compose para poder crear un data warehouse. Cuando voy a crear un data warehouse voy a trabajar ya he creado las conexiones a las bases de datos, pero voy a trabajar en 3 pasos. Inicialmente voy a diseñar lo que yo quiero tener de mi data warehouse. Y una vez que yo tenga mi diseño finalizado, lo que voy a hacer es pedirle a Compose que genere automáticamente todo el código necesario para que ese diseño que yo he hecho se convierta en realidad. ¿Cómo voy a diseñar esto? Bueno, puedo hacer como haría con un gestor de entidad-relación o con un diseñador de entidad-relación, empezar a añadir entidades manualmente y campos manualmente. Tengo la opción de, si ya he hecho ese trabajo, por ejemplo, con Erwin, importarlo a Click Compose. Y si no tengo ninguna de las dos cosas, lo que le puedo pedir a Compose es que lea las tablas que acabo de meter en el landing, que son estas de aquí, las que acabo de replicar. Y voy a utilizar todas menos estas dos, enseguida veremos por qué. Y leyendo la estructura de estas tablas, que me proponga el modelo sobre el que yo puedo empezar a trabajar. Click Compose ha leído esas tablas, ha leído los nombres, ha leído las claves primarias y me dice, bueno, pues con las tablas que tú has replicado y has dejado en el SQL Server, que es a donde tengo conectado Click Compose, el modelo que más sentido tiene es este. O el modelo inicial sobre el que tú puedes empezar a trabajar es este. Yo puedo ver este modelo, puedo ver las claves, los atributos que hay en cada entidad y si me fijo veo que hay 2 cosas que ya no me gustan. Las tablas se han replicado y están estupendamente bien y forman parte del modelo. Sin embargo, en Order Details yo estoy echando de menos algunos de los campos que no es que no los haya replicado, es que no existen en el origen. Y la tabla de customers no se ha relacionado. No se ha relacionado porque esta tabla en origen no tiene indicada una clave primaria en ningún sitio. ¿Cómo podría yo hacer una relación entre claves primarias o cómo relacionar este modelo? Pues cojo, arrastro, suelto y le digo la tabla customer se relaciona con esta otra tabla por el campo customer ID. Puedo crear relaciones de manera así de sencilla con un drag and drop. Y si necesito más información, necesito esos campos que no existen, puedo gestionar las tablas de este diseño, irme a Order Details, por ejemplo, e insertar nuevos atributos. Por ejemplo, yo sé que en la tabla de productos hay un campo que es las unidades en stock, que también me gustaría tener en la tabla de Order Details porque sé que luego lo voy a explotar con toda seguridad. Y le puedo poner un prefijo para crear esta nueva entidad, este expected units in stock, este nuevo campo que antes no existía. Hay otro campo que me gustaría mucho tener, que es un cálculo de los descuentos y la cantidad, un line item amount. Pero si voy a mirar por campos que se llamen amount, ese dominio de datos no existe. No tengo ningún atributo que sea cantidad.
Puedo crear un nuevo atributo en el Data Warehouse, que sea el amount, y especificar que es un decimal en el que voy a almacenar cantidades. En este caso, lo voy a llamar line item y tengo un campo nuevo. Y este sería el diseño con el que yo me siento satisfecho. Yo podría seguir diseñando, añadiendo entidades, añadiendo atributos, relacionando tablas, modificando este diseño inicial que Compose me propone, pero este es el diseño con el que yo me siento satisfecho y sobre el que quiero construir el Data Warehouse. Así que una vez que yo he finalizado, no, quiero hacer una cosa más, porque luego sé que en explotación, cuando voy a analizar la información, siempre necesito construirme calendarios. Calendarios fiscales, calendarios de fecha, calendarios de todo tipo de calendarios. Así que le voy a pedir a Compose que gestione esas entidades de tiempo y fecha por mí. Le voy a pedir que añadir esas entidades de tiempo y fecha y Compose va a añadir esas entidades al modelo, las va a esconder porque las va a gestionar automáticamente. No os lo he dicho, pero si tenéis alguna pregunta, tenéis un chat en el que podéis ir dejando las preguntas y luego al final, si queréis, las vemos todas juntas. Como os comentaba, tengo el diseño del modelo con el que yo quiero construir el Data Warehouse, así que como yo ya he diseñado y he hecho mi trabajo, le voy a pedir a Compose que haga el suyo y dándole a Create que cree el Data Warehouse que se corresponde con el diseño que yo he hecho. Si os fijáis, lo que está haciendo es crear scripts que funcionan en SQL Server. Si el destino fuese distinto, crearía seguramente scripts similares, pero con otra serie de instrucciones. Estos scripts de DDL que Compose ha creado, yo los puedo ver. Puedo ir a los DDL scripts y ver cuáles son los pasos y cuáles son las operaciones, cuál es el código que Compose ha creado para mí y que va a ejecutar. Fijaos que ha creado dos sets de scripts, un sales OLTP, que es el nombre que le he dado yo en la conexión, y un sales OLTP CDC. Si os acordáis, cuando he hecho la tarea de replicate, he marcado un campo que se llamaba almacenar cambios. Con almacenar cambios se crean un set de estructuras que me permiten que luego todos los cambios que van llegando hasta esa área de landing, hasta SQL Server, se puedan propagar utilizando Compose. Así que vamos a ver qué pinta tiene estas instrucciones que ha creado Compose, y lo que ha creado Compose para mí son un montón de mappings. Claro, yo por ejemplo en los details he creado campos que no existían, así que tengo mucha curiosidad por saber cómo ha hecho ese mapping de esos campos que no existen en origen, y evidentemente no lo ha hecho. Estos campos se los he añadido yo durante el proceso de diseño. Pero podemos rellenarlos e informarlos de manera muy fácil. Este Units in Stock es un campo que yo sé que existe en la tabla de productos, de manera que lo que quiero hacer es una lookup, extraerme la información de la tabla de productos a la tabla de Order Details, y tengo un asistente en la que yo puedo ir a la tabla de productos y decir que cuando mi Product ID sea igual que el Product ID de ambas tablas, pues lo que me quiero traer es el campo de Units in Stock. Y eso es lo que va a informar ese campo nuevo que yo había creado de Expected Units in Stock. Evidentemente el mapping puede ser más complejo que este. Este otro campo, el item amount, es una fórmula, es un cálculo que yo quiero hacer. Más en concreto, tenemos un asistente también para las fórmulas, es la cantidad por el precio unitario por 1 menos el descuento. Este es el cálculo que se tiene que aplicar cada vez que se informe este campo. Yo todas estas expresiones las puedo parsear para probarlas y decir, si tengo una cantidad de 7 con un precio unitario de 100 y un descuento del 0,10, ¿qué resultado me va a dar? Me lo va a mostrar con los datos de la tabla o puedo ver el resultado en concreto de esa expresión. Me diré, bueno, sería 630. Esta expresión parece que está bien. Este mapping me satisface y estas son las transformaciones que yo quería hacer. Hay algo más que puedo hacer. Puedo perfilar los datos de la salida. Puedo perfilar los datos que ya tengo almacenados en ese área de staging. Todavía no he creado nada. Todas estas bases de datos, todas estas tablas no existían. Se van a almacenar en SQL Server, pero toda esta estructura no existía. Y de momento no existe aún. Sigo diseñando. Pero cuando perfilo la información que tengo en SQL Server en origen, por ejemplo, veo pues nulos, cuántos hay, cuántos duplicados, qué tipos de datos, valores mínimos, valores. Cuando llego al máximo del descuento, digo, esta información no está bien. Porque yo en mi empresa no debería tener registros de descuentos del 25%. De hecho, si pincho sobre ello, puedo ver qué registros tienen un descuento del 25%. Y se puede haber debido a un error al almacenar la información. De manera que, como puedo hacer un perfil de datos, también puedo hacer reglas de data quality. Puedo hacer reglas de limpieza de datos, donde transformo la información que se va a escribir, o reglas de validación. Vamos a hacer una, por ejemplo, la validación de los descuentos, donde mi criterio es que los descuentos nunca deberían ser superiores al 20%. Esta expresión también la podría parsear, la podría probar, pero yo sé que no debería haber descuentos superiores. Descuentos no superiores al 20%, por ejemplo. Y puedo elegir qué hacer con estos registros. Puedo
todos los que no cumplan la regla, puedo rechazarlos y parar el proceso, rechazarlos y continuar el proceso sin más, rechazarlos y detener la operación de la creación del data warehouse o aceptar esos registros, pero reportarlos, es decir, que vayan al data mart de error. Eso que voy a seleccionar en este caso. Y bueno, pues ya con estas reglas y esta validación de datos que he podido ver, estas son todas las transformaciones que yo quiero hacer en mi data warehouse, así que le voy a pedir a Compose que genere todas las instrucciones de ETL para todos estos mapping que yo he hecho, para todas estas transformaciones que yo he hecho. Y bueno, hace un ciclo durante varios ciclos de operación donde analiza las tablas hub, las tablas satélite, los logs. De hecho, yo puedo ver de nuevo cuáles son las operaciones. Si yo, por ejemplo, en la opción de Task Statements, si yo me voy a buscar un paso que se llama Populating Error Marks, puedo ver que una de las muchas operaciones que Compose va a ejecutar por mí es este filtro, que cuando el descuento es menor que el 20% me va a meter este texto y cuando es superior lo va a aceptar, al revés. Es decir, todas las tareas que Compose va a ejecutar, toda la creación de tablas, la transformación de datos, todo lo que va a hacer, yo puedo revisarlo en este momento y ver cómo es el código que Compose ha generado para mí. Voy a generar también, aunque no lo voy a utilizar, pero voy a generar también las instrucciones de CDC para ir procesando todos los cambios que vayan llegando. Y como ya tengo todas las instrucciones generadas, pues voy a ejecutar todo este código que Compose ha generado para mí. Cuando lo ejecuto con el SysORTP, lo que le estoy pidiendo es todo ese código que responde al diseño que yo he hecho, ejecutarlo contra la base de datos. De hecho, me dice que ya ha acabado, que tiene 418 tablas y que ha reportado 154. Que si voy a ver esas 154 registros que ha reportado, tablas, disculpad, puedo ver, si añado el campo que quiero analizar, puedo ver que son precisamente los registros que tienen un descuento del 25%. Estos registros han ido al datamar de error porque así lo he definido yo. Pero en este momento ya sí hemos ejecutado el código. Si me voy a la base de datos, a esta base de datos de SQL Server, en esta base de datos de DW que antes tenía vacía, si la refresco, aquí, que no tiene nada con ella, puedo ver que Compose ha creado para mí todas estas tablas. Estas entidades de tiempo y fecha, que yo no he tenido que gestionar, Compose las ha generado automáticamente para mí. Y fijaos que hace un modelo muy similar a un Data Vault. Está creando tablas hub, tablas satélite, y estas tablas contienen las transformaciones y el dato que yo he ido indicando en el proceso de diseño. Bien, tenemos el Data Warehouse creado. Nos falta una cosa más, que son los Data Mart, para poder darle a los usuarios de negocio o a la herramienta que vaya después de esto información que poder explotar. ¿Cómo vamos a crear el Data Mart? De la misma manera. Yo lo voy a diseñar y le voy a pedir que Compose genere el código para que ese Data Mart se transforme en una realidad. Voy a crear un nuevo Data Mart, lo voy a llamar Data Mart de ventas, Data Mart ventas, y voy a ir a través de 4 pasos. Voy a pedir un nombre, ventas transaccionales. Podemos crear datamarts transaccionales, es decir, subconjuntos de información, datamarts con información no agregada o state oriented, que son datamarts que dependiendo de la fecha que ponga mi consulta, pues me devuelve un valor u otro. Vamos a ver un datamart transaccional y nada, voy a seguir 4 simples pasos. Le digo que mi tabla de hechos, indico cuáles son mis tablas de hechos, en mi caso solo es esta, de order details, cuáles serían mis tablas de dimensión. No quiero añadir los pedidos en concreto para este datamart, sí voy a añadir las empresas de envío, los clientes, los proveedores, las categorías y sí quiero añadir esas fechas que he ido arrastrando durante la generación, he ido metiendo en el Data Warehouse y que quiero que vayan a formar parte del datamart. Fijaos que a medida que yo selecciono entidades, mi diseño del datamart se va modificando. Hay una cosa más que me pregunta Compose, que es cuál es la fecha de transacción. Esta es la fecha por la que va a enganchar esas entidades de tiempo y fecha que le he pedido que genere automáticamente para mí. Así que la fecha por la que quiero enganchar esas entidades es la fecha de pedido y con esto finalizaríamos el diseño. Lo que me está diciendo Compose es, esto es lo que tú has diseñado. Yo quiero hacer 2 modificaciones, una en realidad, una modificación muy sencilla y es, por ejemplo, la tabla de productos. Yo sé que no quiero guardar un histórico de todos los productos de mi catálogo. Es decir, si tengo un producto nuevo con una definición nueva, pues quiero sustituir la definición que ya tenía almacenada. Compose, por efecto, las tablas de satélite, las tablas de ese datamart, las va a crear como de tipo 2. De manera que puede ir almacenando todo el histórico. En el caso de las tablas de productos, lo puedo crear, modificarlo de esta manera tan sencilla, es decir, no esto es de tipo 1.
no quiero guardar el histórico de esto. Si quisiera añadir nuevas entidades, nuevos atributos, disculpad, a esta entidad, lo podría hacer de la misma manera que lo he hecho en el Data Warehouse. Podría definir un nuevo campo, indicar la fórmula de la transformación, iría añadiendo nuevos atributos a mi diseño. Como este es el diseño que yo necesito y el que quiero diseñar, le voy a pedir a Compose. Yo ya acabo de diseñar, le voy a pedir que cree las tablas para mí, que genere todo el código necesario para que todas estas modificaciones se transformen en datos y que ejecute ese código. Veíamos antes que en el esquema de DBO se habían creado un montón de tablas que ponía -hub, -satélite. Lo que va a suceder, de todo esto evidentemente de cada paso podemos ver un log para ver todo lo que ha pasado y toda la información que se ha transformado. Si ahora de nuevo voy a la base de datos, puedo ver que este DW, que era la base de datos que ya tenía preparada para crear el Data Warehouse, pero que estaba vacía, ahora tiene un nuevo esquema que se llama DataMart y ese DataMart contiene estas tablas, la tabla de, disculpa, de detalles de pedido y de dimensión que yo he diseñado en ese DataMart. Comentaba Andrea la cuestión asociada a automatizar todo este proceso. Si yo tengo que modificar este proceso, añadir nuevos atributos, modificar campos, lo que haría sería iterar sobre este ciclo. Podría volver a la gestión de mi diseño, cambiar mi diseño y a partir de aquí pedirle a Compose que automáticamente regenere todo el código necesario para que mi diseño para que las tablas se transformen de acuerdo a mi diseño. Hay dos cosas más que quería compartir con vosotros que para mí son súper importantes. Compose funciona con Replicate. Es decir, con Replicate movemos la información en CDC de una manera muy sencilla, de una manera muy eficiente a muchos destinos y sobre esa salida de Replicate, sobre esas tablas que crea Replicate, podemos utilizar Compose para automatizar tanto como hemos visto, la creación de un Data Warehouse o la gestión de los ficheros de un Data Lake. Pero claro, no le hemos dicho a Compose cómo comunicarse con Replicate. Hemos recogido las tablas en el Java Replicate, pero no le hemos dicho cómo seguirse comunicando. Hemos hecho el primer Data Warehouse, pero esto habrá que actualizarlo. En la sección de monitorización, yo puedo crear workflows, lo voy a llamar workflow NunSys, para poner, no quiero crear, para poner en comunicación Replicate con Compose. Es decir, puedo coger, desde aquí veo las tareas de Replicate y indicar que cuando esta tarea de Replicate haya finalizado, se actualice mi DataMart de ventas. Ahí está. Lo voy a guardar y lo siguiente que voy a hacer, aparte de ejecutarlo, primero lo voy a ejecutar para que vaya funcionando y genere todos los logs que tenga que generar. A partir de aquí puedo programar cada cuánto quiero que se ejecute. Yo puedo querer hacer diariamente la propagación de todos los cambios que va dejando Replicate o puedo bajar hasta, pues lo quiero hacer cada 5 minutos. Si es que esto es realmente lo que quiero, que mi DataMart se actualice cada 5 minutos, que en muchísimos escenarios no. Pero si cada 5 minutos yo quiero reflejar en un DataMart todos los cambios que Replicate va escribiendo, pues sería cuestión de ajustarlo a esta tarea de sincronización y dejarlo funcionando. Y me olvido ya de la actualización de los datos en el DataMart. Hay una cosa finalmente que queríamos compartir con vosotros y es, como a mí me ha tocado, porque he participado en estos proyectos, pues es una de las características que me entusiasma. Y es, como veis, es una interfaz web, es una herramienta muy sencilla de usar. En cualquier momento, cualquiera de las personas que tienen acceso a esta herramienta para hacer este trabajo de diseño y desarrollo de un Data Warehouse puede venir a las opciones de Compose y generar la documentación de todo el proyecto. Cuando yo le pido a Compose que genere la documentación de todo el proyecto, lo que va a hacer es recoger todos los pasos y todos los diseños que yo he hecho, crear todos los ficheros necesarios para esa documentación, comprimirlos en un zip, como veis aquí. Voy a descargar este zip y me lo voy a llevar a un sitio donde lo pueda descomprimir y no tenga 6 millones de cosas, que creo que en mi portátil en concreto es ninguno. Pero lo voy a extraer dentro de esta carpetita de aquí. Y en cualquier momento, como os digo, puedo generar la documentación de todo el proyecto, de todo el despliegue, y a través de una interfaz web, la puedo publicar, revisar el modelo que yo he creado con los atributos de las distintas entidades. Si me voy a ver, por ejemplo, la entidad de Order Details, puedo ver todos sus atributos, incluyendo aquellos que yo he creado manualmente, con su tipo de datos, el prefijo que tienen. Puedo ver el linaje de esta entidad. Me está diciendo, bueno, mira, la entidad Order Details en realidad viene de este mapping, y en realidad este mapping viene de una tarea de Replicate que ya existía de antes.
puedo ver el diseño del Data Warehouse completo y del Data Mart. Tengo por aquí el Data Mart de ventas con un esquema de las ventas transaccionales, con las distintas entidades, atributos. Como veis, estamos automatizando todo el proceso. Bueno, y luego la documentación adicional, que son las bases de datos origen y las bases de datos de destino. Estamos automatizando todo el proceso de creación. Nos estamos limitando a diseñar lo que queremos, pidiéndole a Compose que genere todo el código y la documentación. Si tengo código a medida, porque solo existe en mi empresa, lo puedo añadir como parte de este ciclo y decirle a Compose, ejecuta todas estas operaciones que tú has generado y además ejecuta esta query que es completamente a medida y solo existe en mi casa y solo existe en la creación de este Data Warehouse en concreto. Y pasaría a formar parte del ciclo de desarrollo de Compose. Y esto es todo lo que tenía para compartir con vosotros hoy. No sé si hay dudas, si las habéis ido dejando en el chat, pues las podemos atender. Pues Luis, muchas gracias por contarnos, igual que Andrea, bueno, una solución que yo creo que es interesantísima, que seguro que los asistentes están percibiéndolo también. Había una duda que ha comentado la persona que en principio ha levantado la mano, que seguramente la ibas a solucionar o la ibas a aclarar a continuación. No sé si exactamente ha sido así. En principio no tenemos ninguna pregunta. Esperamos un poco por si alguien tiene alguna duda. Bueno, obviamente hemos querido que sea Qlik en esta presentación, pero en Nunsys estamos también integrados en esta nueva propuesta, en esta nueva solución de Qlik Data Integration, y cualquier tema que queráis comentar, nos ponemos en contacto con vosotros a la finalización del webinar para saber si estáis interesados en despejar alguna duda, poder hacer alguna prueba de concepto, en fin, que podáis ver en la práctica la ventaja que supone poner en marcha un proyecto de este tipo utilizando QDI. Vemos que no hay ninguna pregunta. En cualquier caso, tenéis el contacto nuestro siempre. Podéis, como digo, hacernos cualquier pregunta que os la resolveremos entre todos. Podremos dar respuesta. Y como veo que no hay ninguna más, pues nada, de nuevo agradeceros, Andrea y Luis, que habíais participado en este webinar. Y a todos los asistentes. Mira, espera, hay una pregunta. Vale, preguntan si Qlik Compose y Qlik Replicate vienen incluidos en Qlik Enterprise. Creo que estamos hablando de dos soluciones distintas. Creo que Qlik Enterprise es más para la parte de analítica. Qlik Replicate y Qlik Compose es para la parte de Data Integration. Claro, yo entiendo lo mismo. Qlik Enterprise, hablamos de Qlik Enterprise SaaS, ¿verdad, José? Bueno, no sé si se puede responder directamente aquí en el chat. En cualquier caso, no. Y de hecho, no hemos visto QlikSense en ninguna parte del ejercicio que hemos hecho, que en 20 minutos nos hemos quedado un datamart. No hemos visto QlikSense. Ese datamart está ahí, podrá ser explotado por cualquier cosa que venga detrás. Entonces, aunque es toda una plataforma end-to-end y vamos desde la generación de los datos en bruto hasta un usuario tomando decisiones con una herramienta de visualización y con la plataforma, con los distintos productos, cubrimos todo en toda la plataforma. No, son, como comentaba Andrea, dos piezas no distintas, porque están relacionadas y forman parte de la misma plataforma, pero no vienen, no es todo un paquete. De hecho, comentabas, Francisco, antes de hablar yo, que me parece muy, muy relevante. No necesito QlikSense Enterprise necesariamente para utilizar Qlik Replicate y Qlik Compose. Utilizo Replicate y Compose para mis cuestiones de Data Warehouse, Data Lakes, replicación de datos. Luego, si detrás de eso hay una herramienta de Analytics de Qlik, pues evidentemente nosotros estamos mucho más contentos. Más contentos, efectivamente. Pero sí es importante separarlo, por eso lo remarcaba, yo creo que es bueno, porque quizá, como decía, la estrategia de Qlik, lógicamente, es poner la marca principal Qlik en los productos, y en esto puede parecer que uno necesita del otro, que solamente aquellos que tenemos Qlik podremos poner en marcha Data Integration, y en realidad, además por la propia, como ha explicado Andrea, por la propia adquisición que se produjo de Unity, que no era un producto que estuviese ligado a Qlik hasta hace 2 años, estaba, digamos, trabajando con todo el mercado, con cualquier tipo de solución, con cualquier necesidad relacionada con la integración.
Y así sigue siendo. Es cierto que hay, por ejemplo, cuando hemos creado una tarea de replicación, claro, al final, pues, como comenta Francisco, ¿no? Le ponemos el sello de clic a todo. Entonces, una de las tareas de replicación, una de las opciones que tengo es replicar en vez de otra base de datos al ClickSense Enterprise SaaS. Entonces, ese paso lo podemos hacer, pero son integraciones propias de ese producto. No añaden esa funcionalidad a lo que ya existe, pero no limitan toda la funcionalidad que ya existía de antes con cualquier herramienta. Quería reiterar el agradecimiento a todos, tanto a Andrea y a Luis como a todos los participantes, y espero que nos veamos en próximas convocatorias. Gracias a todos. Buenos días. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre Analytics para ti, titulado El valor de los datos. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización data-driven. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos. Comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Con una buena combinación de todas estas soluciones, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.